continuación escucharán a Eder Domínguez, ingeniero de seguridad de Tenable. Eder Domínguez es ingeniero en cibernética y maestro en administración de tecnologías de la información, con más de 13 años de experiencia en seguridad, informática y certificaciones de industria, así como experiencia docente en posgrado. Cuenta con especialización en arquitectura de redes, seguridad para endpoints, DLP y estrategias de ciberdefensa y ciberinteligencia. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Mi nombre es Eder Domínguez, yo soy Security Engineer de Tenable y les voy a hablar sobre cómo proteger lo que típicamente, aunque no lo veamos de esta forma, es la joya de la corona de la información. ¿Por qué? Porque es la que nos da, ¿no?, el acceso a todo esto y el control sobre los activos, que estoy seguro que es lo más importante para cada uno de nosotros. Y esto a lo que nosotros nos referimos como corona de la información es el director activo. Entonces, a través de Tenable AD les vamos a mostrar cómo podemos, un enfoque muy práctico para proteger este activo que puede ser el más relevante de toda su infraestructura. Y antes de empezar, me gustaría mencionar esta frase que a mí se me hace, pues bueno, una frase muy útil, una muy buena frase que aparte aplica muy bien al tipo de problemas como los que estamos abarcando, ¿no? En este tipo de problemáticas. No es lo que no sabemos lo que nos mete en problemas, sino lo que sabemos con certeza, pero que simplemente no es así. Es decir, ¿cuántas veces nos hemos enfrentado a cosas que pensamos que conocemos de principio a fin, conocemos con el detalle necesario, pero en realidad ya nos damos cuenta después que, pues bueno, lo que nos hizo tropezar fue aquello que desconocimos, pero que no sabíamos que desconocíamos. Y esto se aplica muy bien cuando estamos hablando de problemas de directorio activo. Primero, prácticamente detrás de cualquier intrusión existen al menos dos cosas. Una vulnerabilidad conocida y ya en el peor de los casos, un directorio activo inseguro. Y aquí vamos a analizar también un poquito de detalle qué es lo que vuelve a un directorio activo, pues bueno, inseguro, ¿no? Cómo es que la operación regular nos puede llevar a un estatus de este tipo. Entonces, vamos con un poco de números que nos ayudan a respaldar esto. Primero, 99% de las organizaciones utilizan directorio activo, es decir, prácticamente todo mundo estamos de una u otra forma amarrados, ¿no?, a la administración del directorio. Y de aquí también dependen un montón de cosas, no nada más que los usuarios se puedan conectar a sus máquinas o no, o que un administrador pueda acceder a un servidor, o no, hay muchos servicios, hay muchas tecnologías, hay muchas cosas que son dependientes del correcto funcionamiento del directorio activo. Y por eso es que, pues bueno, no es nada más la cantidad de usuarios o la cantidad de organizaciones, sino también el tipo de servicios de los cuales dependen estos accesos. Ahora, 80% de las organizaciones que han sido auditadas aproximadamente tienen errores de configuración críticos. Y esto es súper relevante. Un error de configuración, también lo vamos a ver más adelante, no es necesariamente porque quien está administrando el directorio lo haga mal, no sé, esté incapacitado para hacerlo, etc. Directorio activo es una plataforma tan compleja que tiene tantos tipos de objetos, tantos parámetros, que realmente es complicado asegurarnos en cada uno de ellos que tenemos exactamente lo que debemos tener, ¿no? Que tenemos exactamente aquello que necesitamos sin dar permiso a nada más que pueda causarnos problemas. 60% de los nuevos tipos de malware incluyen código específico para atacar al Active Directory. Y es que esto es muy redituable. El acceso al Active Directory, una vez que ya un intruso logró el contacto con la red, no es tan complejo como parece. Y si se logra exitosamente, pues bueno, le puede dar al atacante un montón de ventaja, ¿no? Para continuar, para permanecer, para realizar ataques de movimiento lateral, etcétera. Y algunos tipos de malware, algunos de los más famosos como el Rook que menciono aquí, dentro del kill chain tienen este tipo de técnicas para explotar también estas vulnerabilidades de configuración, estas malas configuraciones y llegar a tomar un rol de domain admin que en un kill chain de ataque, si es que se logra un paso como estos, pues bueno, debe ser algo de lo más desastroso para las organizaciones que lo están sufriendo. Casos conocidos, relacionados y sobre todo muy famosos. A principios de este año, creo que todos empezamos
la industria empezó un poco simbrada gracias al caso de SolarWinds, que afectó muchas cosas, ¿no? No nada más a la propia empresa, afectó a otras empresas de ciberseguridad y por supuesto a todas las empresas que de alguna u otra forma estaban relacionadas con estas tecnologías. Pero algo muy relevante aquí es que, según varios especialistas, el ataque hacia SolarWinds, hacia esta empresa, fue la prueba de que el director activo on-premise sigue siendo un vector de acceso efectivo. Y aquí, ¿por qué recalcamos on-premise? Si bien ya existe una instancia, particularmente así en Azure de Azure AD, lo cierto es que todavía no tiene todo el espectro de administración que el director on-premise tiene. Incluso aquellas organizaciones que ya se gestionan con Azure AD, pues bueno, siguen teniendo una dependencia de alguna u otra forma hacia las instancias on-premise. Entonces, el director activo tiene las llaves de todo, como lo mencionamos hace unos minutos. No es nada más que el usuario pueda llegar y conectarse a su máquina, que los administradores puedan conectarse a los servidores. Son muchas cosas muy importantes para cada organización que dependen de que el director activo funcione bien, ¿no? Y que se alimentan del director activo justamente para que, pues bueno, estos accesos, esta administración esté siempre en el momento en el que se necesita y de la forma en la que se necesita. Tecnologías SCADA, en el caso de aquellas organizaciones que las tengan, por supuesto correo, información distribuida en un montón de tecnologías, diferentes aplicaciones. Hoy en día sabemos que las aplicaciones son el negocio, ¿no? Ya no es una parte del negocio. Prácticamente, pues bueno, todas las organizaciones dependen de sus aplicaciones, pues para continuar, para estructurarse. Y el director activo también gestiona mucho el acceso que se tiene hacia estas aplicaciones. Entonces, es muy común que pensemos, pues bueno, director activo sí es muy importante, pero yo estoy cubierto por otras soluciones, ¿no? Yo ya tengo un sistema de SIEM súper bien estructurado, tengo reglas en este SIEM que, pues bueno, me permiten ver absolutamente todo lo que pasa en mi organización. Tengo un EDR, una plataforma de EDR o MDR, también como la llaman ya algunos fabricantes, eh, muy sofisticada y también muy bien administrada. Pues bueno, a lo mejor mi organización sigue dependiente de infraestructura on-premise y por lo tanto la seguridad perimetral a través de Next Generation Firewalls o WAFs o algo por el estilo, pues bueno, está muy bien colocada. Entonces, eso me hace pensar que el director activo lo puedo proteger como estoy protegiendo el resto de mi infraestructura. Y pues bueno, tal vez también me lleve a la idea equivocada de que gracias a esto, pues ya digamos que por ese lado ya estoy cubierto. Pero lo cierto es que este tipo de plataformas no cubren las principales debilidades que tiene el director activo y realmente a través de las cuales sería explotado. Vamos a ver unos kill chains de ataques muy populares, específicamente ese director activo, ¿no? Aquí nos vamos a enfocar exclusivamente a eventos que podrían afectar el director activo. Entonces, por ejemplo, uno de ellos, la existencia de passwords débiles, ¿no? Eh, para que un atacante pueda aprovecharse, bueno, primero pueda conocer que existen este tipo de cuentas con passwords débiles y después aprovecharse de ellas, primero, es necesario que este atacante tenga contacto con la infraestructura del directorio. Y aquí no me refiero a que tenga contacto con los servidores que gestionan el directorio, los domain controllers, etcétera. Aquí es suficiente con que tenga contacto con la red, ¿no? Con la organización. Y a partir de ahí puede establecer una serie de pasos para, pues bueno, lograr hacerse de estos accesos que no debería tener, poder ejercer acciones de movimiento lateral y pues por supuesto escalación de privilegios, ¿no? Y bueno, persistencia que tal vez ya es de las últimas, de las principales cosas a las que puede aspirar, ¿no? Quedarse ahí sin que se den cuenta o aunque aparentemente eliminen sus accesos, pues bueno, que él pueda permanecer. Aquí, ¿cómo logramos determinar que una organización puede ser proclive a este tipo de ataques? Tenable AD utiliza un concepto que es el concepto de indicadores de exposición. Entonces, tenemos varios de ellos. Aquí pongo unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, existen pues simplemente passwords débiles, así tal cual, aplicados a un usuario, o a lo mejor cuentas que fueron administradas de cierta forma que yo no me acuerdo, ¿no? Porque es muy común que yo cree cuentas y, pues, bueno, las deje ahí. De nuevo, la naturaleza de administración del directorio permite este tipo de cosas. Entonces, bueno, es bien fácil que esto suceda. Ahora, tal vez ustedes piensen, en mi organización hay una política de passwords, hay una política de GPO, no sé.
que, pues bueno, evita que estas cosas sucedan. Pero, de nuevo, recordemos la frase del inicio, ¿no? No es lo que, no es aquello que desconocemos que nos pone en peligro, sino aquello que sabemos que en realidad, pues no es verdad. Eh, los passwords en directorio activo no son tan sencillos de administrar en el sentido que, por ejemplo, las políticas se aplican a ciertos objetos, pero los passwords se pueden aplicar a otro tipo de objetos. Y ahí se empieza a hacer una enredadera, así como se pueden estar imaginando. Recordemos que directorio activo es una tecnología que existe hace 20 años. Y desde que existe es básicamente la misma tecnología, ¿no? Por supuesto que ha tenido nuevas adaptaciones para ser compatible con, con diferentes tecnologías, con nuevas cosas que se están dando de alta, pero básicamente sigue siendo lo mismo. Entonces, déjenme mostrarles algo. Perfecto. Entonces, esto que vemos aquí es una detección de passwords débiles. Y algo que es muy importante, sin meterme en tanto detalle, algo que es muy importante que les permite Tenable a de reconocer son los objetos que se encuentran en esta desviación, ¿no? O sea, yo no tengo que meterme a mi plataforma e ir usuario por usuario y ver cuál tiene un buen password o no. Simplemente puedo llegar aquí, puedo acceder a la consola de Tenable AD y ver directamente la ruta y el tipo de objeto que está. Y entonces el administrador ya puede ir y realizar las correcciones necesarias. Ahora, esto no implica que, pues bueno, mi infraestructura como tal, la infraestructura de directorio como tal, que es la que nos interesa en este momento, pues no puede ser objeto de algún ataque. Y un ataque hacia directorio, hacia la infraestructura del directorio, no es lo mismo que un ataque hacia, pues bueno, el resto de infraestructura. Tenable es capaz de detectar esto en tiempo real, pero particularmente nos vamos a enfocar en eventos, ¿no? Que se traten de ataques hacia este tipo de infraestructura. Es decir, no es la competencia, no es un sustituto de un IPS o de alguna otra solución de monitoreo. Aquí vamos a ver qué es lo que le puede estar pegando a un controlador de dominio. En este ejemplo, vemos un evento de un ataque tipo password spraying, que es pues bueno, el password spraying es un atacante que tiene un set de credenciales y en vez de probarlas en una máquina, pues bueno, un montón de veces, las prueba de forma masiva. Entonces, es un método un poco más lento, pero es muy seguro, porque aparte se puede saltar otro tipo de validaciones, ¿no? De otro tipo de herramientas. Prácticamente la única forma en la que podemos tener certeza de que este tipo de ataques está sucediendo es monitoreando directamente los controladores de dominio, ¿no? Y eso es algo que, pues bueno, Tenable ya por su naturaleza ya está realizando. Ahora, les comentaba que el contacto con el directorio activo, con la infraestructura del directorio, es suficiente y es lo que nos permite, o bueno, le permite a un atacante, pues bueno, ya empezar a hacer esta exploración, ¿no? Esto que ven en pantalla es un script y no crean que es como información muy sensible ni nada por el estilo. Esto se puede encontrar en Google, en cualquier lado, un script que me permite obtener, por ejemplo, una lista de usuarios y si los passwords están almacenados en texto claro, o incluso si no tiene password, que me lo señale ahí. Entonces, esto es suficiente para que un par de ejecuciones de este tipo de scripts le puede dar al atacante la información que necesita. Y esto me lleva a otro tipo de incidentes a los que nos podemos enfrentar, que es este que se llama Kerberos Delegation. ¿Qué es esto? Básicamente es, bueno, Kerberos es un protocolo que es el corazón, ¿no? De la seguridad del directorio, de la forma en la que se autentican los objetos del directorio. Entonces, Kerberos Delegation es un servidor, o se puede ejecutar a través de un servidor que por su naturaleza puede almacenar credenciales de usuarios que se conectan a él y, pues bueno, autenticarse hacia otros lados en su nombre, ¿no? Entonces, hay elementos que por su función necesitan este tipo de configuración, necesitan estar habilitados de esta forma, pero la gran mayoría no. Sin embargo, es muy común que sea una función habilitada en un montón de equipos que no deberían tenerlo. Un escenario que puede ser peligroso aquí, un administrador del dominio se loguea a uno de estos servidores
y a partir de ese momento, si el atacante logra tener control de ese servidor, entonces, pues bueno, ya puede utilizar esas credenciales de dominio para loguearse en un montón de otras cosas. Entonces, este tipo de ataques o este tipo de vulnerabilidades se dan, como lo he mencionado también en otros slides, a través de una configuración. No es una falla del directorio, no es a lo mejor no es necesario, no es ni siquiera una responsabilidad de quien administra, es una configuración y eso se las voy a mostrar ahora. Esto que ven en pantalla, esta opción que está aquí señalada, es justamente la configuración de cada uno de los elementos que vuelve un objeto vulnerable a este Kerberos Delegation. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, que ustedes le pidieran a un usuario o un administrador que verificara eso en cada uno de los elementos, sería una locura. Es necesario una solución que lo haga de forma automatizada y en tiempo real como Tenable ID, ¿no? Y que les muestre, como se ve aquí, cada uno de los elementos que pueden estar sujetos a eso. Y pues bueno, a partir de ahí, por supuesto, viene un análisis posterior que permite determinar, ¿no? Si ese tipo de elementos deben estar de esa forma o no. Ahora, las cuentas con privilegios excesivos, esto también den por hecho que en su ambiente de directorio existe. No es preguntarse si hay o no, sino más bien cuántos hay. Y aquí hay muchos peligros también, porque al igual que como lo hemos visto con los otros ejemplos, esto se puede dar a partir de, pues bueno, cuentas que fueron administradas de cierta forma, opciones que están habilitadas y que tal vez no deberían estarlo, etcétera. Al igual que con los otros, tenemos algunos indicadores de exposición que se basan en esto. Y aquí yo quiero poner especial énfasis en este de aquí abajo, ¿no? Atributos de administrador que se colocan en usuarios que aparentemente deberían ser estandarizados. Y yo aquí tengo unos ejemplos. ¿Qué pasa con este tipo de cosas? A lo mejor ustedes tienen un grupo de administradores, ¿no? Y de repente alguien de ese grupo, pues bueno, ya no forma parte porque cambió de posición, porque tuvo un ascenso, no sé, cambió de responsabilidades simplemente. Cuando nosotros quitamos este usuario del grupo de administradores, tiene este atributo que se muestra aquí. Este atributo es independiente de los otros parámetros. Entonces, aunque yo aparentemente a este usuario ya lo tenga de una forma distinta, lo tenga clasificado o agrupado de una manera distinta, este parámetro tengo que ir y modificarlo también manualmente. Este ejemplo que les puse tal vez es lo más común, pero puede darse de muchas formas, ¿no? A lo mejor creé un usuario para que un consultor llegara a mi empresa y, no sé, colocara una nueva tecnología, diera de alta unos nuevos servicios, etcétera. Todos los usuarios que pueden estar cayendo en esta desviación, en esta desviación en la que tienen este atributo, pero aparentemente no deberían tenerlo, van a ser señalados de esta forma. Y este es uno de los tantos ejemplos a través de los cuales se nos puede escapar un montón de cuentas con privilegios excesivos. Una cuenta también con privilegios excesivos puede utilizarse para ciertos tipos de ataques específicos para directorio activo. Por ejemplo, este ataque que se llama DC Shadow, que básicamente es, ustedes, bueno, un atacante que tiene este tipo de privilegios es capaz de dar de alta una nueva instancia de un controlador de dominio y, pues bueno, usarlo para sus propios fines, ¿no? Y sobre todo sin sin que esté bajo la visibilidad de los administradores, a menos, por supuesto, que este tipo de actividad esté siendo monitoreada por una solución como Tenable ID, que es capaz de identificar y de pues, bueno, registrar que este es un comportamiento irregular. Entonces, esto que está en pantalla es un diagrama general de un kill chain, ¿no? De un ataque común. ¿Por qué es importante que nos familiaricemos con esto? La protección hacia directorio, así como pues, bueno, la protección que ejercen otro tipo de soluciones, es especializada en esta plataforma, pero también nos ayuda a ir cortando las cadenas de ataques en caso de que otros pasos fallen, ¿no? Que pues bueno, tenemos que dar por hecho que en cada intento de ataque, estos, pues bueno, si es que son tres fallidos, pues bueno, van a ser detenidos por una o por otra plataforma. Y el directorio activo es definitivamente una de las más delicadas. Entonces, por ejemplo, el primer paso de casi cualquier ataque, ¿no? Es reconocimiento y cómo evitamos que un ataque de reconocimiento pueda
pueda pasar al siguiente, pues bueno, a través de la educación de usuarios, seguridad tal vez en los correos, etcétera. Pero es muy común que esto llegue a fallar, sobre todo también porque llegan a ser cada vez más sofisticados. Sabemos que se están integrando más a nuestro día a día, e incluso ya son temas un poquito psicológicos. A mí una vez me sucedió, por ejemplo, que estaba esperando una factura y justo me llegó un correo que decía descarga aquí tu factura, ¿no? Obviamente el correo era evidentemente falso, pero bueno, en ese momento, pues, no sé, mi estado mental era propicio para caer en eso, ¿no? Yo estaba esperando esta factura, entonces, pues bueno, todo hizo sentido. Lo abrí, afortunadamente ahí, pues bueno, gracias a ciertas otras soluciones de seguridad, no fue un ataque exitoso, pero eh, pues manos, nada más fue un poco de suerte, ¿no? Cuando un usuario, como fue mi caso en ese momento, eh, cae en esto o se pasa, digamos que esta etapa, entonces ya recae tal vez en soluciones como un EDR, como una solución anti-malware, este reconocimiento y la detención de este ataque. Pero también es muy común que esto no suceda porque se dan privilegios al momento de aceptar este tipo de correos que se saltan la actividad o la intromisión que puede tener este tipo de soluciones. Entonces, a partir de ahí ya pasamos a otros elementos. El movimiento lateral, el reconocimiento y reuso de credenciales y ese tipo de cosas ya recaen en la capacidad que nosotros tengamos de proteger, como lo hemos mencionado en esta presentación, nuestra plataforma de identificación como lo es el directorio activo, ¿no? Y pues bueno, a partir de ahí también hay otros pasos que pueden protegerse desde el directorio activo o desde otros. Pero esto es una muestra de que las soluciones de ciberseguridad deben trabajar en conjunto, ¿no? Deben ser parte de esta orquestación. Y pues bueno, recamos otra frase muy famosa, ¿no? La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Si cuidamos todo bien, pero el directorio lo tenemos, pues bueno, de forma descuidada, de forma irresponsable, lo más probable es que más temprano que tarde algo eventualmente llegue en sus pasos de kill chain hasta ahí y eh, pueda aprovechar esta debilidad. Entonces, un patrón común de ataque es esto: tenemos un acceso inicial y a partir de ahí, pues bueno, tenemos diferentes actividades, ¿no? Particularmente, la elevación de privilegios y la evasión es algo que un directorio activo con configuraciones deficientes puede permitirle a un atacante. Conocer las fallas de configuración, como lo hemos visto, es lo que nos permite justamente evitar que esto suceda. Y los cuatro pasos, los cuatro elementos que nos van a permitir asegurar el directorio: encontrar y reparar, por supuesto, las deficiencias, que como lo hemos visto en el caso del directorio, esto es más complejo de lo que suena, ¿no? Porque las deficiencias no es algo que vamos a encontrar con un escaneo de un software anti-malware. Tenemos que revisar realmente configuraciones. A través de Tenable ID, pues bueno, esto afortunadamente lo podemos hacer de forma automatizada. Desenmascarar nuevas vías de ataque que justamente nos van a dar esta información, nos da este primer paso exitoso. Detectar ataques en tiempo real si es que están sucediendo, y ataques particularmente es el directorio activo, que también, como les mencioné, no es lo mismo que un ataque hacia el resto de la infraestructura, ¿no? Debo tener un monitoreo especial para el directorio. Y por supuesto, la información que yo necesite para hacer un análisis forense, ¿no? Investigar estos incidentes, rastrear amenazas que puedan ser persistentes y, como todo en una estrategia de ciberseguridad, que esto forme parte del ciclo. Eh, entonces, las dos máximas: eh, no debemos ser proclives a una escalación de privilegios o movimientos laterales, y por supuesto asegurar nuestro Active Directory, así como creemos que aseguramos el resto de infraestructura, que el Active Directory, con esa independencia y esa forma única en la que se administra y la que se tiene que cuidar, pues bueno, que seamos capaces de protegerlos. Muchas gracias por su atención en esta sesión. Dejo en pantalla un código QR que nos va, que les va a permitir participar en una dinámica para obtener unos premios ahí de Amazon, que creo que a todos nos vienen súper bien. Todos nos hemos vuelto adictos en esta pandemia a Amazon. Entonces, bueno, gracias por la atención de nuevo, y espero tener la oportunidad de hablar con ustedes pronto. Muchas gracias, Eder, por tu plática muy interesante. Ya tenemos un par de preguntas, te las voy a hacer de inmediato.
La primera es, esta solución es a prueba de fallas de capa 8 y la segunda es cómo protege las identidades de objetos en un contexto de IoT o de RPA. Ok, bueno, la primera parte de esa pregunta es muy interesante. No sé si algo sea realmente 100% a prueba de capacho, pero bueno, sí nos ayuda mucho a que los errores que podamos tener de configuraciones como tal de administración, que de nuevo en el caso del directorio no son tan fáciles de evaluar, ¿no? Cualquiera puede ser sujeto a este tipo de cosas por la misma dinámica del directorio. Sí nos ayuda bastante ahí. Ahora, ¿cómo se protege la identidad? En general, la conexión que tiene Tenable AD hacia el directorio activo es a través de una cuenta de servicios sin privilegios. Y a través de volúmenes de sysvol, nosotros somos capaces de leer, pues bueno, credenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que el controlador de dominio principal comparte con Tenable AD todo como lo compartiría con otro controlador de dominio y no necesitamos leer nada en texto claro, ¿no? O sea, todos estos logs y estos volúmenes los leemos de esa manera y a través de eso desplegamos, pues bueno, todos estos dictámenes, ¿no? Toda esta información. Entonces, en ese sentido, pueden descuidar de que cualquier usuario, cualquier tipo de información sensible, no se preocupen de que vaya a viajar en texto claro o que vaya a ser almacenada de una forma irresponsable por Tenable, porque de entrada ni siquiera llega a nosotros de esa forma. Perfecto, Eder, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas, así que te agradezco tu participación y también le indico a nuestros oyentes que si tienen más preguntas y cosas así, te las pueden hacer directamente en ese código que compartiste antes, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias.